A ver si ¿Ya? Bueno, vamos a continuar con la siguiente ponencia. Es un tema muy interesante que a todos nos interesa, la valoración del tórax post-COVID y diferenciarlo con otras neumopatías. La doctora Gloribel Martínez tiene, a pesar de que se ve así de joven, tiene ya más de 10 años de experiencia como imagenóloga, entonces sé que será una excelente ponencia. ¿Vale? Comenzamos. Hola, buenos días. Soy la doctora Gloribel Martínez, médico especialista en radiodiagnóstico. Es un placer para mí estar aquí con ustedes y brindarles información sobre la valoración imagenológica del tórax, principalmente por el método de elección que es la tomografía, en pacientes que tuvieron neumonía, sobre todo en moderada gravedad a severa, y su diferenciación con algunas neumopatías. Ok, si bien conocemos ya los hallazgos en la fase aguda, ahorita nos vamos a enfocar más que nada en las secuelas y la fase crónica. Vamos a recordar un poquito sobre los patrones pulmonares que vamos a identificar en la tomografía durante la fase aguda, ya que también durante la fase crónica algunos de estos patrones los vamos a observar en menor grado. Y bueno, si bien sabemos, dentro de la fase aguda, los tres principales patrones pulmonares que identificamos es el vidrio deslustrado, las zonas en empedradas y las zonas en consolidación. Que bueno, ahorita les voy a señalar cada uno de estos. Bueno, dentro de las generalidades, aproximadamente un tercio de los pacientes hospitalizados por neumonía COVID tienen anormalidades en la TAC 12 meses después de su infección. Esto es importante mencionar que entre mayor haya sido la gravedad del paciente y haya requerido ser hospitalizado, así como requerido de terapia intensiva e intubación, los hallazgos o las secuelas van a ser en mayor porcentaje aquellos pacientes que hayan tenido neumonías leves o moderadas y que hayan sido tratados ambulatoriamente. Hay un número pequeño de pacientes que tienen riesgo elevado de tromboembolia, que es aproximadamente del 25%, y bueno, esto también, tromboembolia aguda, y también estos pacientes tienen mayor riesgo de padecer tromboembolia crónica. Según los criterios de la revista médica británica, vamos a dividir en COVID largo aquellos pacientes que después del alta tengan persistencia de síntomas y persistencia de hallazgos tomográficos 4 semanas después. ¿Sí? Esto es importante, es pregunta de cuestionario. Y aquel síndrome post-COVID son los pacientes que tengan síntomas 12 meses después de posalta. Y bueno, esto es importante mencionarlo en los pacientes que tienen estos síndromes, ya sea COVID largo o síndrome post-COVID. Es importante darle un seguimiento, que ahorita lo vamos a mencionar, y sobre todo aquellos pacientes que tengan muchos síntomas, es importante realizar la tomografía para ver la gravedad de sus lesiones, así como su distribución y extensión. Bueno, después de la fase aguda, hay unos pacientes que tienen elevación persistente del dímero D, que es en el 30%, elevación de la proteína C reactiva, que se da en el 10%, y linfopenia, que es en menor porcentaje. Asimismo, la mayoría de los pacientes que hayan tenido una gravedad moderada a leve, hay síntomas residuales que pueden ser desde dolor de pecho, disnea, tos, artralgias, mialgias, hasta insomnio, ansiedad y depresión. La reversibilidad en formas no complicadas, se dice que está completa, o sea, no vamos a encontrar hallazgos tomográficos en aquellos pacientes que no han sido o no hayan sido neumonías complicadas en 2 semanas después, que representa el 25%.
Sí, y a las 4 semanas después del alta vamos a encontrar que ya no hay hallazgos tomográficos en un 65%. Los hallazgos residuales en tomografía a partir de las 5 semanas es mayor en pacientes graves, que representa el 94%, frente a los pacientes con formas menos severas, como les decía, que representa el 38%. Es decir, entre más grave haya sido la fase aguda, vamos a encontrar un mayor porcentaje de secuelas en la fase crónica o en el síndrome post-COVID, que es después de 12 semanas, es decir, 3 meses. Y esto es importante saberlo porque se recomienda realizar la primer tomografía 2 a 3 meses después del posalta. Antes no, ¿por qué? Porque aquellos pacientes que hayan tenido un COVID moderado o severo, vamos a identificar todavía hallazgos de la fase aguda, que son patrón en vidrio deslustrado, el empedrado o las zonas de consolidación, y estos son hallazgos en la fase aguda, son totalmente reversibles en comparación con los hallazgos ya crónicos, que pueden ir disminuyendo conforme va pasando los meses y pueden desaparecer. Por eso la importancia de haber hecho los seguimientos tomográficos el primero 3 meses después del posalta. Afortunadamente ahorita ya estamos viendo pacientes que tienen o que ya pasaron esta fase. Afortunadamente ya nos encontramos a nivel mundial con menores pacientes que requieren hospitalización y cuidados intensivos. ¿Cómo vamos a dar el seguimiento a aquellos pacientes? Bueno, lo vamos a dar por medio de espirometrías, que el patrón característico en estos pacientes de síndrome post-COVID son resultados de espirometría restrictiva sobre todo. Vamos a hacer pruebas de volúmenes pulmonares y aquellos pacientes también, no en todos, pero en muchos pacientes estas pruebas salen normales. Sin embargo, es importante realizar una prueba que se llama marcha de los 6 minutos. Los podemos a caminar y medimos la parte de oxigenación, y muchos pacientes pueden tener en esta fase estos síntomas. Y también las pruebas de difusión de monóxido de carbono, que es importante esta prueba porque nos permite evaluar la difusión de estos gases o del intercambio que hay entre el alveolo y las arteriolas, que ahorita lo vamos a ver. Y esto en algunos pacientes, sobre todo aquellos pacientes que vemos por tomografía lo que son bronquiectasias, que ahorita lo vamos a identificar, estas pruebas van a salir alteradas, específicamente en aquellos pacientes que tienen bronquiectasias o bronquiolectasias. Bueno, para hablar de los patrones pulmonares, creo que es importante que veamos lo que es la anatomía del lobulillo secundario para que ustedes puedan entender, de acuerdo a este esquema, lo que vamos a ver en la tomografía, ¿sí? Si no sabemos la anatomía o no sabemos cómo está estructurado el pulmón, no vamos a identificar definitivamente lo que vamos a ver en tomografía. Bueno, aquí tenemos el lobulillo secundario, que es la parte anatómica y funcional de lo que es el pulmón. Tenemos un lobulillo secundario y por ende tenemos un lobulillo primario. Y el lobulillo secundario consta de lo que es un bronquio y de una arteria que generalmente discurren a nivel central. Y tenemos también lo que es el espacio intersticial, que es un espacio pues lleno de tejido conectivo. Se va dividiendo conforme va avanzando o las ramificaciones tanto bronquiales como arteriales, se van a dividiendo en estructuras más delgadas y nos van a dar lo que son las arteriolas y los bronquiolos. Sí, aquí tenemos esto. Lo que estamos viendo aquí es el lobulillo primario, que es donde se lleva o donde se encuentran los acinos, y lo que se encuentran las arteriolas, y es donde se va a realizar el intercambio gaseoso, ¿sí? Bueno, el intercambio gaseoso. Y tenemos aquí
que esto es parte de la vía aérea pequeña. Esto es importante identificarlo, vía aérea pequeña y vía aérea grande. ¿Por qué? Porque cuando el COVID afecta lo que son la vía aérea pequeña y que son las áreas de intercambio donde se realiza el intercambio gaseoso, y también la vía aérea grande, que son principalmente los bronquios y bronquiolos. Por ende, cuando afecta la vía aérea pequeña vamos a tener por tomografía zonas de atrapamiento aéreo, y eso se da en los hallazgos ya crónicos, que también ahorita lo vamos a mencionar. Bueno, siguiendo la anatomía, aquí tenemos lo que son las venas. Las venas no discurren a nivel central, sino que discurren a nivel de los septos interlobulillares. Esto es importante porque por tomografía también lo podemos identificar. Los ganglios linfáticos, hay dos ganglios linfáticos, unos que transcurren a nivel de la vena por los septos interlobulillares, y hay otros que discurren por el complejo arteria-bronquio, ¿sí? Y no llegan a nivel del lobulillo primario. ¿Cómo se lleva a cabo el drenaje aquí? Se dice que son por presiones negativas. Cuando tenemos las secuelas del COVID, más que nada vamos a identificar lo que son afectación de la vía aérea grande y engrosamiento peribronquial o peribronquiolar, y vamos a identificar también afectación a la vía aérea pequeña por medio del patrón de atrapamiento aéreo, que es un patrón en mosaico. Así también, esto es en la fase aguda, más que nada persiste lo que son este daño. Sin embargo, en la fase crónica ya vamos a identificar lo que son fibrosis, que es incremento en el tejido conectivo, y el patrón característico del COVID largo, del síndrome post-COVID, es engrosamiento de los septos interlobulillares y de los septos pleurales. Hay diferentes intersticios, hay 5 intersticios, lo que es el intersticio interlobulillar, lo que es el intersticio subpleural. Aquí, entre esto acino, hay otros acinos aquí, entre uno y otro hay septos intralobulillares, y aparte hay un intersticio que va aquí en la región centrilobulillar y que se continúa hacia los acinos. Esto es importante para identificarlo por medio de la tomografía. Este es un esquema igual donde podemos identificar lo que son las arterias, las arteriolas, los septos interlobulillares, uno aquí, el otro acá, y aquí en este lobulillo secundario también identificamos, hay el intersticio intralobulillar. Bueno, este es un esquema donde identifica lo que es la unidad lobulillo secundario, y bueno, vamos a observar nosotros por tomografía las arteriolas hasta 0.5 centímetros de la pleura. Es decir, es normal que aquí yo a 5 centímetros de la pleura identifique arterias. Sin embargo, los bronquios los vamos a identificar o en su estructura normal hasta 3 centímetros de la pleura. Si nosotros identificamos un bronquio a 1 centímetro o cerca de la pleura, ya esto es anormal y ya estamos hablando de bronquiectasias, que es dilatación anormal de los bronquiolos. ¿Sí? Entonces, bronquio a 3 centímetros de la pleura es normal identificarlo, anormal ya cuando es menos de esas dimensiones. Arterias a 5 milímetros, y lo que son las venas ya las identificamos a 1.5 de la pleura, eso es lo normal. Todo lo que sale de este rango es anormal, y lo podemos identificar en la tomografía. Si ven aquí, este es lo que es la arteria que va en la región central del lobulillo, y todo esto es lo que son los septos interlobulillares, ¿sí lo ven? ¿Dónde discurre? ¿Qué discurre por ahí? Las venas, perfecto. Y las venas las podemos observar a 1.5 hasta 2 centímetros de la pleura, ¿sí?
¿Qué pasa en el síndrome post-COVID? Que los septos interlobulillares normales no es normal que los identificamos en una tomografía. En los pacientes que tienen secuelas post-COVID hay un incremento en esta reacción fibrótica, hay fibrosis pulmonar y vamos a identificar estos septos con mayor definición y más engrosados. ¿Cuáles son las dos secuelas post-COVID? Bueno, más que nada es fibrosis pulmonar y las secuelas vasculares. La fibrosis pulmonar se da principalmente por todo el edema, la hemorragia y el daño alveolar que produce el virus dentro del acino. Y las secuelas vasculares, el mismo virus predispone a trombosis, a necrosis y una angiogénesis anormal, tanto de las arterias pulmonares como de la circulación sistémica a nivel de las arterias bronquiales. Bueno, solo los voy a mencionar y ahorita lo vamos a identificar por tomografía. La fibrosis pulmonar tiene muchos patrones, desde el engrosamiento reticular que les había dicho, que son engrosamiento de los septos interlobulillares. Hay un patrón deslustrado que ahorita lo vamos a identificar también, que este patrón deslustrado es más característico de la fase aguda. Sin embargo, en la crónica también la vamos a identificar. O hay una distorsión de la arquitectura de todo el pulmón. Panal en abejas son espacios quísticos que ya es irreversible porque hay destrucción del alveolo. Bronquiectasias y bronquiolectasias, que son dilataciones de los bronquios, así como desplazamiento de cisuras y agrupamiento bronquial. Eso ahorita lo vamos a identificar. Las bronquiectasias principalmente las vamos a identificar periféricas y de manera basal y bilateral. Esto también es importante porque nos va a ayudar a diferenciar de otras enfermedades que no son secuelas post-COVID, que son más que nada fibrosis idiopática. El COVID afecta predominantemente la región subpleural y de ambas bases pulmonares. Esto es importante identificarlo en la fase aguda y también en la crónica. Hay un síndrome de distrés respiratorio, que son secuelas de aquellos pacientes que tuvieron ventilación mecánica, y esa misma ventilación mecánica les produce fibrosis. Ahorita mejor vámonos a las imágenes. Ahí está. Bueno, esta es una tomografía de un paciente masculino de 28 años con COVID grave que requirió un mes en terapia intensiva. Este hecho fue de nuestro químico, que casi se nos va porque sí estaba muy grave y sí nos espantó bastante. Estuvo un mes o un mes y cacho, no me acuerdo. Esta es una tomografía donde identificamos, voy a pasar para acá. Esta es la TAC posalta. Si se dan cuenta, hay un patrón en vidrio deslustrado. ¿Qué es un patrón en vidrio deslustrado? Acá los residentes de rayos X. ¿No? Bueno, el patrón en vidrio deslustrado es un edema que se genera a nivel del acino. Entonces, son estas hiperdensidades que no tapan los trayectos de las arterias. Si ven, es una hiperdensidad, pero se identifican las arterias dentro de este patrón, a diferencia ya de las zonas de consolidación, que son más hiperdensas y que ya no podemos identificar lo que son las estructuras anatómicas. Sí, eso es un daño o ya un avance mayor en la fase aguda. Bueno, como íbamos diciendo, la fase en la tomografía postalta, que fue 1 o 2 meses de la fase aguda, identificamos un patrón en vidrio deslustrado que se distribuye generalmente hacia las regiones subpleurales. Las regiones subpleurales son las que están en la zona periférica o las que están adyacentes a la pleura. Y hay otras regiones que se pueden distribuir a nivel axial o central, que es peribronquiovascular. Se dice que el Omicron
afecta o de manera menos grave que la variante Delta, y lo que hace el Omicron es más que nada darnos este patrón en vidrio de lustrado o esta afectación más axial que la variante Delta. La variante Delta da una afectación más periférica, es más agresiva y tiene más daño pulmonar. Bueno, continuamos. Tenemos la tomografía postalta y tenemos este seguimiento que se dio a los 4 meses y 11 meses después del alta. Identificamos aquí la disminución importante en el patrón en vidrio de lustrados, como se pueden dar cuenta. Sí tenemos todavía un patrón aquí, unas áreas en vidrio deslustrado, sin embargo, ya hay otros patrones que se acompañan, que es, ¿sí lo ven esto? ¿Estas rayitas? A ver, es que me falla el pulso. ¿Esto? ¿Sí lo ven? Es el engrosamiento de los septos interlobulillares que constituye el lobulillo secundario. También aquí hay engrosamiento de los septos interlobulillares Perdón, vamos a regresarnos. Bueno, también hay engrosamiento de los septos, estos son los septos interlobulillares, y también aquí hay un leve engrosamiento de los septos intralobulillares, que son los que están dentro del lobulillo, ¿sí? De distribución basal, bilateral y predominantemente subpleural. Aquí también identificamos algunas zonas en vidrio de lustrados, pero sobre todo tenemos un patrón reticular que es el reflejo de la fibrosis o el engrosamiento del intersticio. Y 11 meses después identificamos la mejoría notable en las zonas de vidrio de lustrados y sobre todo el patrón reticular. Aquí observamos lo que son los septos interlobulillares y algún engrosamiento intralobulillar. No sé si acá se logra ver o se logra identificar. ¿Sí? ¿Lo vemos todo? Bueno, afortunadamente nuestro químico ya se encuentra bien, sigue trabajando después de 1 mes o 2 meses de incapacidad, pero le fue bien. Este paciente también lo tenemos de 54 años con COVID grave, fue manejado obviamente en la zona hospitalaria y podemos identificar lo que son un poco de patrón en vidrio deslustrado todavía, pero sobre todo el patrón que predomina es este, que es el engrosamiento de los septos interlobulillares, que lo identificamos aquí, y otros septos que están dentro del lobulillo. Aquí también, más que nada, patrón reticular, hay muchas líneas, hay muchos septos interlobulillares también engrosados. Es importante identificar estos patrones, describirlos y también decir dónde se encuentra, si en la región periférica, en la región central, qué tanto está afectando ambos los segmentos. Del lado derecho tenemos 3 lóbulos y del lado izquierdo tenemos 2 lóbulos. Es importante identificar qué tanto está afectando esta región y también obviamente correlacionarlo con los hallazgos clínicos y con las pruebas de funcionamiento pulmonar. Este es otro paciente masculino de 35 años con COVID grave que nos llegó ahí al centro de diagnóstico y 5 meses después le hicimos una tomografía también que identificamos. ¿Alguien? ¿No? Ahí ya hay presencia de bronquiectasia. Perfecto, exacto. ¿Dónde están las bronquiectasias? Abajo de la pleura. Exacto. Aquí en esta parte ya hay bronquiectasias. Habíamos dicho que normalmente un bronquio o un bronquiolo lo vamos a identificar a 3 centímetros de la pleura. Si se ven aquí, intencionadamente lo medí y observamos un bronquiolo que está en la región periférica a 1 centímetro de la pleura. Estos
se les llama bronquiectasias por tracción. ¿Por qué? Porque hay una fibrosis, una zona de fibrosis o patrón reticular a nivel subpleural y esto jala a lo que son los bronquios o los bronquiolos. Entonces, este es un caso muy bonito que también observamos el patrón reticular muy abundante. Aquí tenemos algunas bandas parenquimatosas, lo que son engrosamientos de las paredes bronquiales y sobre todo lo que representa aquí las bronquiolectasias por tracción, que esto es en esta imagen es más específico. Bueno, este es otro paciente con neumonía aguda en la primera diapositiva, un patrón en vidrio de lustrado, hiperdenso, que no tapa lo que son los trayectos vasculares. Ese es un patrón. Sin embargo, pues también... ¿Me puede dar los datos? Ahí está ya. Me dice que pasó algo, ¿eh? El código. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Listo? A ver, nada más que... ¿Ya se ve ya? Sí, va. A ver, un segundo. X va a ser zoom. Zoom meeting, ahí está. Ok. Segundo. Ya podemos continuar. ¿Listo? Bueno, vamos a continuar. Bueno, les decía, tenemos este paciente con neumonía en la fase aguda, que observamos los patrones en vidrio de lustrado, pero aquí ya observamos lo que es el patrón de consolidación, que son imágenes hiperdensas que ya tapan el trayecto de las estructuras vasculares. Esa es la diferencia entre un patrón y otro. Y sin embargo, al seguimiento de 3 meses podemos identificar ya desaparición o disminución importante de estos patrones antes mencionados, y también lo que son ya el patrón reticular, que es más que nada dato de fibrosis con engrosamiento de los septos interlobulillares, y estos, los que están aquí, es engrosamiento de los septos intralobulillares de manera bilateral y en la región subpleural de ambas bases o de ambos pulmones. Estas no son las bases, pero se predomina hacia ambas bases, y bueno, conforme va avanzando o conforme haya tenido la gravedad de la fase aguda, también afecta de manera difusa. Y aquí, bueno, a 6 meses ya identificamos disminución importante del patrón antes mencionado y ya más patrón reticular con fibrosis, engrosamiento de los septos. Aquí algunas bandas parenquimatosas. Y bueno, aquí tenemos este avance de este paciente. Este es otro paciente. ¿Es el mismo? Sí, donde identificamos también engrosamiento de los septos interlobulillares, intralobulillares, y también aquí identificamos lo que son una bula, que es un patrón ya más destructivo en la región subpleural del lóbulo basal lateral izquierdo. Esto es más que nada es un otra vez. Ahí estamos. Ya se quedó trabadito. Ahí está. Bueno, este es un paciente también que nos llegó hace como 3 semanas, donde se reflejan los espacios quísticos que, ya siguiendo los cortes tomográficos, estas eran bronquiectasias varicosas, hay varias bronquiectasias, y que se distribuía de manera bilateral en ambas bases pulmonares. Estas son secuelas post-COVID, con bronquiectasias varicosas y bronquiolectasias. Este es otro paciente. No es de nosotros, es de la bibliografía, pero lo quise poner porque ilustra lo que es la fase aguda. Es que hay que esperar tantito. Bueno, porque ilustra, es que hay como destiempo.
donde ilustra la fase aguda. Sin embargo, es un caso muy bonito porque lo que nos trata de ilustrar aquí son las bronquiectasias y las bronquilectasias, que presenta estas secuelas, así como distorsión de toda la arquitectura y algunas bandas parenquimatosas, que son principalmente los patrones pulmonares en las secuelas. Cuando identificamos las bronquiectasias, es porque seguramente el paciente está muy sintomático y tiene por espirometría un patrón restrictivo. Esto lo podemos como deducir cuando vemos estos hallazgos tomográficos. Bueno, ya que identificamos los patrones pulmonares por fibrosis, vamos a identificar lo que son las anormalidades pulmonares vasculares, y eso es porque el virus genera un daño endotelial, provoca trombosis, necrosis y angiogénesis. Hay signos directos de las arterias pulmonares que nos indican lo que son las trombosis, como es obstrucción completa o parcial por un defecto de llenado intraluminal, trombo excéntrico, un trombo calcificado, membranas, bandas y dilatación postestenótica. ¿Cómo podemos diferenciar una trombosis aguda de una crónica? Bueno, en la trombosis aguda principalmente va a ser el defecto de llenado intraluminal, y en la fase crónica ya identificamos este defecto de llenado, pero que está adherido a las paredes, ya es un trombo que se organizó y que está rodeado de epitelio, por lo tanto va a estar más periférico y va a estar más excéntrico. Eso es una diferenciación ya tomográfica entre la trombosis aguda y la crónica. Conforme va avanzando la fibrosis y los daños endoteliales, esto puede producir signos de hipertensión pulmonar, que también lo podemos ver por tomografía. Vámonos a las imágenes. Bueno, para identificar los daños, los signos directos de trombosis, bueno, aquí tenemos una tomografía con medio de contraste intravenoso. En la fase arterial vamos a identificar lo que son las bandas, que estos son una línea hipodensa a nivel intraluminal, que es ya secuela de una trombosis pulmonar en la arteria derecha, pulmonar derecha, ¿sí? Y aquí este es un defecto de llenado, ¿ya lo vieron aquí? ¿Dónde está? ¿No? Bueno, este es el tronco de la arteria pulmonar y se ramifica en arteria pulmonar derecha y en arteria pulmonar izquierda. Aquí la arteria pulmonar derecha tiene este defecto de llenado, que es una imagen hipodensa que se está adheriendo a las paredes, y este ya es una fase crónica. Sí, es un trombo excéntrico que no tapa completamente lo que es la arteria, pero sí disminuye aproximadamente un 80% su luz. Y esto también puede estar calcificado, que para ver la calcificación más que nada nos sirve la fase simple, más que la contrastada. Estos son hallazgos de la trombosis ya crónica en un paciente con neumonía post-COVID. ¿Cuáles son los signos de hipertensión pulmonar? Bueno, vamos por tomografía, vamos a identificar lo que son las estructuras vasculares y las vamos a medir. ¿Cómo lo vamos a medir? Tenemos la arteria pulmonar, el tronco de la arteria pulmonar. Se dice que ya cuando hay datos de hipertensión pulmonar es cuando mide más de 29 milímetros. Hay una variedad ahí de si es de 25, pero bueno, de manera generalizada, después de 29 milímetros ya estamos hablando de datos que nos indican hipertensión pulmonar, que es ya más una secuela de toda esta trombosis y toda esta fibrosis que genera las secuelas post-COVID. Bueno, para medirlo, pues vamos a tener un ángulo recto de lo que es el tronco de la pulmonar al lado de la arteria aorta, que es esta, ¿sí? Otra dimensión, u otro hallazgo u otro tip para medir y que nos dé datos de hipertensión pulmonar es que la arteria aorta debe de medir el mismo calibre que la arteria pulmonar. Si ya observamos que la arteria pulmonar está más grande, entonces esto es un dato también indirecto de hipertensión pulmonar.
También vamos a medir lo que son las arterias pulmonar derecha e izquierda. La derecha debe de medir 26 milímetros y la izquierda 22. Si mide más de esto, entonces estamos hablando de datos indirectos de hipertensión pulmonar. Aquí lo podemos ver. Mide 3.2. Ay, no me cambie. Mide 3.2 milímetros, lo que es el tronco de la arteria pulmonar, aquí, que ya es un dato de hipertensión pulmonar. Y bueno, también vamos a medir lo que son las cavidades cardíacas para observar qué tanto está afectando esta hipertensión pulmonar a lo que es la función cardíaca, sobre todo en la aurícula y el ventrículo derecho. Tenemos un eje axial, un corte axial de 4 cámaras donde identificamos lo que es el ventrículo izquierdo, ventrículo derecho, aurícula derecha, aurícula izquierda y ventrículo izquierdo. Generalmente en un paciente normal el ventrículo izquierdo debe de ser un poquito mayor a lo que es el ventrículo derecho y el septo interventricular debe ser lineal y central. Sin embargo, en aquellos pacientes que ya tienen una hipertensión pulmonar muy severa, vamos a observar lo que es afectación hacia las cavidades cardíacas, sobre todo incremento en el tamaño del ventrículo derecho, con incremento en el tamaño también de la aurícula derecha. Observamos el ventrículo izquierdo ya desplazado con menor calibre y el septo interventricular ya no está lineal central, sino que lo identificamos ya cóncavo o desplazado. Cuando observamos estos hallazgos por tomografía, ya podemos decir que el paciente es muy grave y que tiene mal pronóstico, ¿sí? Todos estos hallazgos, así como también engrosamiento del miocardio a nivel del ventrículo derecho. Si ya mide más de 4 milímetros, estamos hablando de un engrosamiento importante. Estos son hallazgos de mal pronóstico, así como el derrame pericárdico. Aquí observamos este mismo paciente con defecto de llenado excéntrico y tenemos el trombo adherido a lo que son las paredes, que eso es un hallazgo de trombosis crónica. Otro hallazgo de hipertensión pulmonar. Es, esto yo no lo he visto, la verdad se los quise poner nada más para que identifiquemos, es incremento, lo que es el signo del huevo y la banana, donde identificamos la arteria pulmonar o el tronco de la pulmonar principal a nivel del callado aórtico. Generalmente la bifurcación se debe de ver más inferior y en estos pacientes por el incremento en la presión pulmonar los observamos esa ramificación o esa bifurcación a nivel más superior, que es el callado aórtico. Y también, bueno, los datos de hipertensión pulmonar, que es una neovascularización y unos vasos, se generan vasos más dilatados, tortuosos y dilatación de estas arterias centrilobulillares con anastomosis hacia las arterias intercostales. ¿Cómo vamos a hacer el informe radiológico? ¿Qué es lo que vamos nosotros como médicos referentes a pedirle al radiólogo? Bueno, lo importante es identificar los patrones pulmonares, reticular, intersticial, engrosamiento bronquial, bronquiectasis, todo lo que ya habíamos mencionado, la distribución, que si es uni o bilateral, los lóbulos afectados, la extensión de los lóbulos, si es leve, moderada, extensa o muy extensa, y también vamos a buscar intencionadamente los datos de trombosis y de hipertensión pulmonar, las arterias pulmonares, vamos a identificarlas y a medirlas y vamos a ver si es una trombosis aguda o crónica. Así también vamos a observar algunos otros hallazgos, calcificaciones coronarias, derrame pericárdico, derrame pleural, entre otros. Y bueno, las conclusiones van a ser más que nada dirigidos a lo que es la fibrosis pulmonar, a lo que son si hay o no trombosis y si hay hipertensión pulmonar. Estos tres puntos es importante mencionarlos.
Y bueno, dentro de todo vamos a decir si la enfermedad está resuelta, si la enfermedad pulmonar tiene mejoría, si está estable o si hay empeoramiento, ¿sí? Para esto es importante también que ustedes como médicos referentes nos ayuden a mandar a sus pacientes bien referidos. Una pequeña historia clínica nos ayudaría, que lleven los pacientes los estudios previos para que también nosotros podamos identificar si está estable, si mejoró o si definitivamente empeoró, ¿sí? Esto es importante porque muchas veces los mandan sin ninguna referencia, buscando que ni siquiera supimos que si tuvo o no COVID. Pensamos que es una tomografía para buscar otra cosa y a veces sí divagamos un poquito porque no hay estos hallazgos clínicos que a nosotros como radiólogos también nos importa para llegar a una conclusión. Bueno, ya terminando mi plática, los diagnósticos diferenciales más que nada van a ser fibrosis pulmonar idiopática y la enfermedad pulmonar intersticial difusa, que dentro de esta enfermedad, híjoles, un mundo de patologías. Principalmente la fibrosis pulmonar idiopática es el principal diagnóstico diferencial, que por tomografía a simple vista, si no tenemos algún hallazgo o alguna historia clínica o alguna solicitud que nos haga buscar intencionadamente los hallazgos crónicos, la verdad es que no podemos diferenciar lo que es esta fibrosis pulmonar de lo que son secuelas post-COVID. Sin embargo, ¿qué nos va a ayudar? Más que nada nos va a ayudar si es un paciente masculino mayor de 50 años que tiene antecedentes, hermano, papá, antecedentes familiares de tener esta enfermedad. También se asocia a lo que es los cigarros y la exposición de polvos. Esta es una enfermedad muy devastadora, devastadora y progresiva. Tiene a los pacientes, pues conlleva a lo que es una insuficiencia respiratoria. Son pacientes que duran 3-5 años y se mueren. Entonces es una evolución muy devastadora y generalmente tienen estos patrones de agudización, mejoran agudización durante 3 a 5 años y finalmente pues lleva a la muerte. También por espirometría es un patrón restrictivo y por tomografía, como les había dicho, es una afectación basal, que es lo mismo que afecta al COVID. Es una afectación pleural también, como el COVID. Panal de abejas, el panal de abejas y eso también lo da el COVID, porque es una destrucción ya acinar, es algo irreversible, también lo da el COVID, y bronquiectasis por tracción, que también lo da el COVID. Entonces, tomográficamente va a ser muy difícil de diferenciar, pero si nos dan algunos datos clínicos y vemos que es un paciente ya masculino, que ha ido progresando, vamos a ir dirigiéndonos más por este diagnóstico. Y por último, hay enfermedad pulmonar intersticial difusa, que son un mundo de alteraciones, y también vamos a encontrar los mismos patrones tomográficos, pero lo que lo diferencia de esta enfermedad granulomatosa es más que nada que la sarcoidosis tiene adenopatías axilares grandes, importantes, algunas calcificadas, y que afecta principalmente a los lóbulos superiores, a diferencia del COVID, que afecta más que nada la región subpleural y basal. Algunas otras patologías, que son la histiocitosis de Langerhans, que son infiltrados pulmonares como los del COVID, pero afecta más que nada a los lóbulos superiores, y una se diferencia de la otra de que la histiocitosis no tiene adenopatías, ¿sí? Hay otras enfermedades como la artritis reumatoide y la esclerodermia, donde, pues bueno, es raro que un paciente con artritis reumatoide debute con afectación pulmonar. Generalmente esto lleva un largo camino o varios años de afectación a nivel de las articulaciones, y ya cuando afecta la región pulmonar ya son en etapas más avanzadas. El cuadro clínico es lo que nos va a guiar a nosotros sobre este diagnóstico. Va a haber derrame o engrosamiento pleural en la artritis, cosa que en la fase aguda del COVID o en la fase crónica también no observamos el derrame pleural ni engrosamiento pleural.
¿sí? Y afecta las bases y después de manera difusa. Aquí en la esclerodermia también observamos patrones pulmonares más de consolidación por la falta de deglución, alteraciones en la deglución. Bueno, dentro de las conclusiones, para que se lleven a casa, es importante que hagamos una tomografía 3 meses posterior al alta, ¿sí? ¿Por qué? Para que ya tengamos los hallazgos francamente de secuelas, porque antes vamos a tener los hallazgos más agudos y esos hallazgos agudos son reversibles, ¿sí? Hay que hacer por tomografía, una tomografía, pedirlo con, dependiendo, si el paciente tuvo trombosis, lo pedimos contrastada. Si no tuvo antecedentes de trombosis, lo pedimos simple con alta resolución y en fase inspiratoria y expiratoria. ¿Para qué? Para ver todos estos hallazgos y si hay no o no atrapamiento aéreo. La historia clínica o los hallazgos clínicos sí les compete a ustedes como médicos referentes darnos, y porque dependiendo de eso nosotros nos vamos a guiar a nuestro diagnóstico. Y bueno, como ya les decía, la necesidad de ser simple o contrastado. Muchas gracias. ¿Existe alguna duda? Bueno, muchas gracias. Ya le dieron el aplauso respectivo. Adelante. Sí. ¿La qué, perdón? No, más que nada el patrón en vidrio deslustrado o en vidrio despulido son hiperdensidades ligeras, así como si tuvieras una cortina transparente, así. Entonces tú ves los trayectos vasculares, pero no es de que afecte o no a los vasos, es más que nada como una característica. Ya sí, esto que significa edema, o sea, afectación a nivel del ácido. Ya una zona de consolidación ya es una mayor evolución o mayor afectación a nivel del alveolo, ¿sí? Y ya vemos una hiperdensidad que tapa totalmente el trayecto vascular, o sea, que nubla. Es como si pusieras una cortina donde no deja pasar la luz. Es una diferencia de vidrio deslustrado de una zona de consolidación por tomografía. ¿Alguna otra pregunta por acá? Si quieren pasarle el micrófono, por favor. Un momento para que lo escuchen también los virtuales. Muchas gracias. Al principio dijo de esas pruebas también hicimos COVID, la marcha de 6 minutos, ¿cómo valora anterior y posterior a la marcha esto de milímetros, a los cambios? Sí, la verdad no entré mucho en detalle con esto. Son pruebas, lo que tiene es que son pruebas que se mide la oxigenación o ciertos volúmenes pulmonares en reposo y ya después lo ponen a caminar durante 6 minutos y después de 6 minutos ya miden estos volúmenes y oxigenación y generalmente cuando hay pacientes con que tienen bronquiectasias por tomografía salen alterados estos volúmenes. La verdad no quiero errar y no quiero meterme en un área que no manejo, pero simplemente pues hay que identificar o hay que ver las pruebas que pueden verse alteradas en estos pacientes. Sí, es recomendable en aquellos pacientes que hayan tenido neumonía. Hay muchos pacientes que no tuvieron neumonía o no tuvieron grandes afectación pulmonar, la verdad es que no vale la pena. Pero si son ya neumonías que requirieron ser hospitalizados, ya se va a manejar al paciente de manera particular. Realmente la bibliografía no menciona que después de los 3 meses la primera tomografía a los 3 meses que se debe de realizar, no menciona qué tanto después vayan a hacerse los controles. Porque tenemos mucho problema con la red. Tienen sus 5 minutos para hacer su examen, ¿sale?
rumores, ¿va? Tenemos cobertura y servicio a nivel nacional, con oficinas corporativas en Ciudad de México y 4 sucursales en León, Guadalajara, Hermosillo y Monterrey. Atendemos a las instituciones públicas y privadas más importantes de la República Mexicana y nuestros clientes respaldan nuestra tecnología y atención. Soy un cliente de muchos años, muchos años, más de 35 años. Estoy gratamente agradecida por las imágenes que me han permitido hacer mi trabajo, pues en la forma más eficiente y rápida. Gracias a esto, hemos podido mantener nuestra promesa con las y los mexicanos. Y lo seguiremos haciendo. Queremos estar más y mejor preparados. Queremos seguir siendo un referente cuando se hable de salud y calidad de vida en México. Y enfrentar con herramientas novedosas los retos que vienen adelante. Porque desde 1979 hemos instalado más de 5,000 equipos médicos en todo el territorio nacional, conformándonos así como una empresa 100% mexicana, líder en venta, instalación y servicio de equipos médicos de alta tecnología. Somos distribuidores de las marcas más prestigiosas a nivel mundial en las especialidades de radiología, ultrasonido, mastografía, tomografía, imagen molecular y radioterapia. Adelante, adelante. Vamos a continuar con el siguiente tema.